Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su clase de lengua y literatura. Bueno, seguramente ustedes ya se dieron cuenta del tema que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Porque lo pudieron revisar en la plataforma. Pero se los recuerdo. El tema de hoy es súper interesante y se llama La lengua y la discriminación étnica. Miren, este título tan pequeñito contiene muchísimo significado. Y aparte de significado, también tiene muchísimo poder y desemboca en acciones. Entonces, bueno, yo les he preparado el día de hoy un conjunto de diapositivas para poder entender de manera mucho más sencilla este tema. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Acá está. A ver, muchachos. Listo. Entonces, observe por favor. El tema de hoy, la lengua y la discriminación étnica. Este título tiene tres palabras que son súper importantes. ¿Cuáles son? Primero, lengua. Segundo, discriminación. Y después, étnica. Bueno, ¿qué es la lengua? Empecemos por ahí. ¿Qué es la lengua? Es esta capacidad que tenemos nosotros para poder expresar todo lo que sentimos. Ahora, el problema está en que si lo que expresamos siempre es lo adecuado, ¿sí? Si lo que decimos, las palabras que decimos son las que deberían salir de nuestra boca, son las que identifican lo que usted piensa y lo que usted hace. Entonces, recuerde algo. La lengua es un instrumento que tiene muchísimo poder. ¿Por qué se lo digo? Mire, por ejemplo, hay personajes súper importantes en la historia que han hecho cosas muy buenas o cosas muy malas a través de la lengua. Por ejemplo, cosas positivas, Simón Bolívar. Simón Bolívar era un excelente orador y que logró con su dominio, con su manejo de la lengua, pues convencer a muchas naciones de que el mejor camino era ¿qué? La libertad, la independencia. A pesar de que no se pudo cumplir su ideal, pero logró la independencia de la que ahora nosotros estamos gozando. Mire cómo Simón Bolívar usa la lengua de manera positiva. Y por otro lado, tenemos lo negativo. Mire, Adolfo Hitler, recuerde, analice cómo este orador usa la lengua. Lo usó con fines negativos. Lo usó para dividir comunidades, naciones y para causar muchísimo daño. Entonces, así como estos dos personajes usaron la lengua, usted también lo puede hacer y reflexione, por ejemplo, del tiempo que usted se levantó de la cama hasta ahorita que está viendo este video, cuántas cosas buenas y cuántas cosas malas ha dicho. Espero que sean más las buenas, porque eso identifica que usted está usando el poder que tiene, el poder de la lengua, de forma muy buena. Entonces, sigamos, chicos. Miren, esto de la lengua y la discriminación étnica no me lleva de forma inevitable a pensar en este hombre, el hombre que ustedes están viendo ahora. Su nombre es George Floyd y seguramente ustedes lo vieron, escucharon las noticias y este hombre se ha vuelto el rostro de la discriminación. Este hombre fue arrestado por tratar de comprar con un billete de $20 falso y terminó negro. Sí, y es evidente que todo apunta que fue por su etnia, que él fue discriminado y tratado de esta forma. En este caso fueron acciones, pero es casi seguro que estas acciones, cuando este policía arrestó a George, seguramente él dijo muchísimas cosas, ¿sí? Y es cuestión de imaginarse que todas estas palabras que él utilizó eh, desembocaron en la discriminación étnica. Entonces, mire cómo este hombre que se ha vuelto el rostro de la discriminación, con su muerte, que no puede ser en vano, nos deja un gran mensaje. En pleno siglo XXI, ¿cómo podemos seguir soportando actos como este?
actos que nos llevan a dividir a las personas a pesar de que todos tenemos los mismos derechos de ser tratados de la misma manera. Entonces, mire, ¿qué provoca la discriminación en el mundo? Provoca cosas súper negativas. En este caso, bueno, fue un hombre y ¿qué pasaba si nadie se enteraba, si no pasaba nada? Pues seguramente mañana será mucho más, pero la gente se levantó. Se levantó y está diciendo alto a la discriminación. No podemos seguir tratándonos como si unos fuésemos superior a otros, ¿sí? Entonces, esto tiene que parar, chicos. Mire cómo este análisis de la lengua y todo lo que nos decimos nos lleva a la reflexión de lo que está pasando actualmente. Sí, de los hechos que aunque parecen muy lejanos, seguramente que usted cuando se sube en el bus y la señora vestida de indígena se sienta al lado suyo, usted no sé si piensa algo, tal vez no sean todos, espero que no, o dice, ay, rayos, ¿por qué se sentó al lado mío? Sí, o cuando voy por la calle y hay un hombre afrodescendiente manejando un carro súper guay, piensa tal vez será de él o de dónde lo sacó. Entonces, no son hechos que están aislados, ¿sí? A pesar de que pasó en Estados Unidos, en la otra punta del continente, son acontecimientos que se reflejan en nuestra comunidad, en nuestro país de formas distintas, pero que están presentes. Entonces, ok, vamos a continuar. Como les decía, el lenguaje tiene poder y espero que ustedes ese poder lo manejen de la manera más positiva posible. Ahora, cada vez que usted piense cada vez que usted se predisponga a hablar algo, analice lo que voy a decir es bueno o es malo. Utilice las mejores palabras posibles. Sí, porque como yo les he dicho, o sea, cada palabra es súper importante. Sí, su novio le dice, ay, es que yo te amo, y usted dice, ay, es que yo te quiero. Entonces, mire cómo las palabras tienen un impacto súper fuerte. Sí, y eso, miren, te amo y te quiero que son cosas buenas. Imagínense en cosas negativas, o sea, cómo impacta a las personas es muchísimo más fuerte. Vamos a continuar, chicos. ¿Cómo nos afecta, cómo nos afecta la discriminación? O sea, ¿qué es discriminación? Discriminación en general es un trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. Discriminación, ¿qué es? Tratar diferente al otro. ¿Sí? Es algo que tiene que quedar súper claro, ¿sí? Que tratar diferente a los otros, estoy recayendo en discriminación. Y a veces cuando usted hace algún tipo de comentarios o es en la clase, por ejemplo, usted está recayendo en la discriminación. Y es algo que tenemos que evitar porque seguramente a usted no le va a gustar que le traten de la misma manera, ¿verdad? Hemos analizado tres palabritas que son muy importantes: lenguaje y poder, discriminación y ahora etnia. ¿Qué es etnia? Chicos, entendemos como etnia al conjunto, ¿sí? Es un grupo de personas. Este grupo de personas va a pertenecer a una comunidad y esta comunidad va a compartir características lingüísticas y culturales. ¿Qué quiere decir lingüísticas? Que, por ejemplo, van a hablar el mismo idioma: español, inglés, quichua, zápara, ¿sí? Y rasgos culturales, por ejemplo, que usamos un tipo de vestimenta específica. Entonces, mire la relación de estas tres palabras: lengua, discriminación y etnia. Cómo la lengua puede recaer en la discriminación de diferentes etnias. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, ahora sí aterrizamos en qué es la discriminación étnica y cómo nuestro lenguaje discrimina. Eso es lo importante, que usted empiece a analizar las palabras que usted está utilizando y hasta qué punto estas palabras se están convirtiendo en una discriminación étnica, en una discriminación al otro porque es diferente. Entonces, esta es la definición como tal de discriminación étnica. ¿Y qué nos dice? Primero es un tipo de discriminación, porque como vimos antes, hay muchos tipos de discriminación, pero la discriminación étnica es un tipo muy específico. ¿Y cómo lo reconozco? ¿Por qué? Porque este se dirige en contra de personas o grupo de personas que se distinguen por características raciales, culturales, nacionales o cualquiera otra que las asocie con un grupo que comparte una herencia común. Entonces, en este caso, la discriminación étnica es cuando yo hago de menos o hago un lado, ¿sí? Lo trato de manera diferente al otro, ¿por qué? Por su cultura, por su idioma, su forma de vestir, ¿sí?
o los rasgos que lo identifican como tal, como perteneciente a una comunidad. Entonces, de esta manera definimos la discriminación étnica. Ahora, ¿cómo identificar si un acto de expresión, cuando yo hablo, son discriminatorios desde el punto de vista étnico? Entonces, ¿cómo identifico yo, como hablante, como emisor, que lo que yo estoy diciendo o lo que otro está diciendo es un acto de discriminación étnica? Chicos, les voy a presentar 3 características súper importantes que me ayudan a identificar expresiones discriminatorias étnicas, ¿sí? Entonces, póngale mucha atención a estos 3 puntos. Mire, identificar el lenguaje que discrimina. Es súper importante identificar el lenguaje que discrimina. ¿Para qué? Para alejarnos de él, ¿sí? Tiene que alejarse de él como ese meme que ponen ahora con el distanciamiento social, alejarse como su ex estuviera en la fila. Sí, así, muchísimo, a 2 metros de distancia y más. A esta discriminación no la tenemos que ver, tenemos que evitarlo al máximo. Entonces, ¿cuáles son los 3 puntos que yo tengo que poner atención para evitar expresiones que discriminan a las diferentes etnias? ¿Sí? Es como una escalerita, ¿no? Que va desde lo más sencillito a lo más grave. Y es importante que no lleguemos a este punto de gravedad. Entonces, primero, chicos, full atención. Fíjate, ¿en qué me tengo que fijar? Pues me tengo que fijar si en mi grupo social, en mi grupo de amigos, de vecinos, de mi familia, incluso mi propio núcleo familiar, existe un trato desigual hacia una persona o colectivo, ¿sí? Decir, no, es que él no debería estudiar o no debería ser médico porque es indígena. O ella no debería hacer este tipo de cosas o asistir a este tipo de evento porque su vestimenta no es la adecuada. Entonces, ese es el primero. Identificarse cuando las personas hablan, cuando las personas se expresan, ¿sí? Sus expresiones hacen de menos o discriminan a otros. Ese es el primer paso, ¿sí? Identificar lo que ellos están diciendo o yo mismo estoy diciendo. Entonces, después identifica. ¿Qué tengo que identificar? Sí, ya me fijé, ahora tengo que identificar. ¿Qué cosa? Si existe una desvalorización de carácter étnico. Si aparte de que ya dijo algo que está haciendo de menos a otro, pues este se enfoca en características étnicas. Recuerde que dijimos que es etnia. Sí, una etnia que es un conjunto de personas que pertenecen a una comunidad lingüística y cultural. Es decir, esta comunidad sí comparten el mismo idioma y las mismas características. Y si yo enfoco mi discriminación a la lengua, digo, es que él es hispanohablante, entonces no, él no debería recitar el poema. ¿Sí? O culturales. No, es que él escucha bomba y eso no debería escucharse allí. Cuando yo digo esto, cuando yo expreso esto, pues estoy enfocándome en un rasgo étnico. Mire cómo la lengua tiene poder. Mire cómo la lengua no solo es una herramienta de la comunicación, sino que la lengua sí tiene una carga ideológica. ¿Qué quiere decir una carga ideológica? Tiene un pensamiento, una forma de pensar. En este caso, cuando yo digo estos expresiones discriminatorias, pues tiene una carga negativa muy fuerte, una ideología discriminatoria muy fuerte de la cual yo me tengo que alejar, tengo que evitar decirlo, ¿sí? Entonces, mire, ese es el segundo escaloncito. Primero me fijo, estoy atento a lo que digo, a lo que dicen los demás, después identifico. Ya, existe discriminación, pero ¿de qué tipo es? En este caso, discriminación étnica, ¿sí? Porque me enfoco en los rasgos lingüísticos y culturales del otro. Entonces, y finalmente, miren, todo esto puede desembocar en una gravísima vulneración de derechos. Como ciudadanos, todos nosotros tenemos derechos, ¿sí? Y estos actos de discriminación pueden estar afectando los derechos de una persona o un colectivo. Generalmente son colectivos, no es porque simplemente una persona es discriminada. Este es un problema de la sociedad, es un mal de la sociedad que tenemos que empezarlo a cortar. Porque, sí, yo puedo vulnerar los derechos del otro, pero pobre de ellos que se atrevan a vulnerar los míos. Entonces, debe existir una equidad.
¿sí? En que todos tenemos los mismos derechos a que nos traten y se nos diga a usar expresiones que no atenten contra nuestra integridad. ¿Hecho? Entonces, esta es una parte súper importante, porque mi objetivo el día de hoy es que usted aprenda a identificar si la discriminación étnica en usted o en nosotros. Primero, desvalorizo, hago de menos. Después, me enfoco esa desvalorización en qué? En la forma de hablar, en su cultura, en su vestimenta, en su color de piel. Y finalmente esto desemboca porque se vuelve más grave, puede ser esto, por ejemplo, continuo, y se desemboca en una vulneración de derechos. Por ejemplo, miren, los quichohablantes en nuestro país se les vulneran los derechos todo el tiempo, porque ellos, uno de sus derechos es recibir una educación bilingüe en su idioma, y el Estado no logra garantizar eso. El Estado no puede garantizar estos derechos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que dejar su idioma, su idioma, su lengua madre, ¿para qué? Para adaptarse al español, porque si no, no estudian. Y aquí también recaemos en otro tema que nosotros hablábamos antes, que se denomina diglosia. Cómo la lengua de prestigio sigue aplastando a la otra. Cómo, mire, cómo la lengua siempre puede ser un intermediario de la discriminación o de evitar la discriminación. Y ya, para finalizar este tema, quiero motivarles a que ustedes le digan no a la discriminación, a cualquier tipo, no solo a la étnica, ¿sí? Porque todo lo que ustedes dicen debe ser pensado, analizado, ¿sí? Porque no podemos hablar así porque sí, porque tenemos que hablar, ¿sí? Evitando, ¿sí? Evitando la vulneración de los derechos del otro, tomando en cuenta de que todos somos iguales, porque el abuso de una persona a otras debe ser repudiado por la sociedad, ¿sí? Debemos evitar, repudiar totalmente cualquier tipo de discriminación. Y mucho más la étnica, porque al menos en nuestro país hace referencia a nuestras raíces. Y usted recuerde, como decía Humberto Eco, quien no sabe de dónde viene, pues simplemente se va a inventar una historia. Y qué mal que usted tenga que adaptarse a otras culturas que no son nuestras cuando tenemos muchísima riqueza en nuestro país. La discriminación étnica queda prohibido, chicos, a partir de hoy. Si ustedes alguna vez la cometieron, analice. ¿Yo alguna vez cometí discriminación étnica? Sí, lo he hecho. Entonces, no tengo que volver a hacerlo. Porque lo que yo digo, el lenguaje es súper poderoso. Entonces, desde ahora en adelante debe existir un compromiso de parte de usted para decirle no a la discriminación étnica. A la discriminación étnica para que esta quede prohibida. Listo, chicos, esa es la clase de hoy. Espero que les haya interesado el tema y no vuelvan a recaer en la discriminación étnica a través del lenguaje. Cuídense mucho y nos estamos viendo.